de vuelta con más y hablando de tecnología, ahora vamos a pasar a nuestro segmento con nuestro experto en tecnología, Orlando Jaques. Bienvenido, Orlando, ¿cómo estás? Buenos días, Astrid, qué placer estar nuevamente contigo aquí. Qué feliz de tenerte. Un feliz cumpleaños a nuestra querida amiga, hermana, consejera, la señorita Rosa Grullón. Todóloga. Todóloga. Sí, es que Orlando nos trae un tema súper interesante, hablando de la inteligencia artificial, de tecnología, y ustedes saben que a mí me encanta este segmento porque realmente aprendo mucho. Y en esta ocasión nos va a hablar de por qué anular la señal de internet en las cárceles dominicanas. Vamos a ver de qué se trata esto. Recientemente se acaba de anunciar un proyecto piloto para solapar, para inhibir las señales en las cárceles de la República Dominicana, ya que para nadie es un secreto que en los últimos años la mayoría de los crímenes organizados, estafa y ese tipo de cosas se han organizado, valga la redundancia, desde las diferentes cárceles del país. Y, por ejemplo, un privado de libertad tiene acceso a tantas cosas entre la cárcel. Recientemente también se descubrió una red que había, incluyendo router de Starlink y cámara interna de la cárcel que también era manejada por presos. Pero todo esto porque tienen acceso a la señal, a la información que viaja en la iosfera. Mira, en ese piloto hay cosas que se deben tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque bloquear una señal no es tan fácil. Existen algunos puntos que se deben tomar en consideración. Lo primero es que no solamente la señal GSM, la señal del celular móvil o la señal de Wi-Fi, existen diferentes señales, porque son ondas que viajan en el aire, en la biosfera, y lo que se hace es que se emite una señal inversa y se solapa. Entonces, por ejemplo, cuando usted trata de hacer una llamada, prácticamente usted no va a tener señal. Pero en la parte de GSM, en la parte móvil, existe señal en diferentes frecuencias, que son 1900, 1800, 900, 800, etcétera, etcétera. Existen señales también que son 3G, 4G, 5G, 2G, Edge y GPRS. Ojo con esto, no es solamente bloquear una señal de un operador y otra señal de otro operador, sino saber los tipos de señal, los tipos de frecuencias que existen en esa señal. Y también hay señal de satelital, hay señal de alarma, hay señal también de RFID, hay diferentes señales que viajan en la biosfera. ¿Por qué traigo este punto a colación? Porque, por ejemplo, si mañana se compra un equipo donde solamente se bloqueen las señales que están en el mercado, por ejemplo, actualmente 5G y 4G y 3G, y se deja, por ejemplo, la señal Edge y GPRS, mañana creativamente, este tipo de ciberdelincuentes o de delincuentes de la cárcel, si compran un dispositivo móvil que trabaje con esta frecuencia, con este tipo de señal, que prácticamente ya los teléfonos no vienen, pero sí existen en el mercado, ellos van a tener la facilidad, de poder comunicarse hacia afuera, porque cuando la señal GSM se emite, va también dentro de ese rango. Y, por ejemplo, hay algo súper interesante, y es lo siguiente. Por ejemplo, cuando usted hace un bloqueo de señal, usted puede bloquear la señal completa, o cada dispositivo móvil viene con una identificación, como un número que se llama MAC address. Es decir, es un número. Cada vez que se fabrica un equipo, tiene un número diferente. Ese MAC address, usted puede o darle permiso que acceda a la red, o también lo puede bloquear. Usted bloquea o por MAC address, o usted puede combinar que algún dispositivo móvil, o que en alguna zona en específico, pero ojo con esto, porque quizá esa excepción se puede convertir también en un problema, que sí pueda tener acceso a la señal. Si usted, por ejemplo, Astrid es la encargada médica, que tiene que tener señal porque hay que comunicarse con ella. Entonces, lo que se hace es que ese MAC address del teléfono de Astrid se pone en la configuración del equipo para que no tenga problema al hacer una llamada. Y otra cosa, Astrid, por ejemplo, cuando se hace una inhibición de señal, el famoso jammer, es un radio que cubre esta parte. Es decir, usted genera esa inhibición de señal solapando la onda y usted cubre una parte. Si no se hace un buen diseño, si no se toman todas las medidas del lugar, es muy posible que esa inhibición de señal salga fuera del recinto y las personas que tengan teléfonos basados en esa frecuencia, ese tipo de tecnología, no van a tener tampoco señal. Es decir, podrían existir vecinos que se pudieran quejar en el futuro. ¿Por qué?
Porque si tú no haces un buen diseño tomando en cuenta el objetivo que tú quieres cubrir, la gente que está alrededor tampoco va a tener señal. Ahí te iba a hacer esa pregunta. Si el bloqueo acapara todo el área. Es un radio. ¿Cuál es la recomendación? Porque básicamente tenemos muchos años, bueno, sobre todo en la parte de las telecomunicaciones, porque vengo de un SP y duré casi 15 años hablando de este tipo de cosas. Por ejemplo, la recomendación es lo siguiente: no es comprar un equipo que tenga una gran potencia, sino hacer distribución de antenas. Usted tiene un equipo que es lo que genera la solapación de la onda para que quede nula, y usted va colocando antenas de baja cobertura donde usted quiere tener el objetivo. Por ejemplo, usted quiere tener el objetivo aquí, en vez de poner un gran equipo de aquel lado que cubre esta zona completa, que es muy posible, dependiendo del clima, dependiendo de si está lloviendo, si está nublado, si hace sol, la señal viaja un poco más corta, un poco más lejos. Para evitar ese tipo de cosas, lo que se recomienda es poner diferentes antenas. Es decir, no un solo equipo que tenga una gran potencia y que llegue muy lejos. Mira, y hay algo interesante, y es lo siguiente. Instalamos los equipos, hacemos el análisis del lugar, ya tenemos todo, tenemos la estructura completa. ¿Qué pasa con esos equipos? ¿Cómo le vamos a dar seguimiento a ese equipo? Que eso pasó han hecho dos pruebas ya anteriormente. Y los equipos, uno se dañó, uno le conectaron, y al final no había equipo ya. Es decir, esos equipos tienen que estar interconectados a un sistema de monitoreo constante, no de la cárcel, sino de algún organismo de seguridad del país. Dígase el 911, el C5, el DNI, quien sea, pero que monitoree diariamente ese equipo. ¿Por qué? Mañana posiblemente se va el equipo del área número 7, se va a la antena del número 2. Si eso no se repone, va a llegar un momento que nosotros no vamos a tener ya inhibidores de señales. Entonces, debe de haber un sistema de monitoreo constante, que cada vez que un equipo se dañe o lo saquen de funcionamiento, usted tenga la facilidad de saber qué pasó, tratar de conectarse remotamente, que eso no es algo del otro mundo, a ese dispositivo, y si usted ve que no te responde porque no tiene alimentación o porque el dispositivo ya no existe ahí, entonces usted tomar medidas en el asunto. Y otra cosa, a la hora de colocar esos equipos, tenemos que tomar la medida del lugar, que esos equipos no tengan facilidad de que la mano amiga de algún recluso pueda llegar al mismo, porque usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad que sí? Si usted sabe que a usted le está inhibiendo su señal y usted tiene la facilidad de quitar esa antena, de conectar ese dispositivo, usted lo va a hacer. Entonces, claro, tomen a la medida del lugar algún tipo de caja. Hay una caja de metal que solamente está en la parte de la antena, que vengan encriptadas físicamente, cosas que ellos no tengan acceso, no tengan forma. Y si quisieran hacer algo, llame la atención de una forma u otra. E incluso hay sistemas de sensores una especie de alarma. De sensores de movimiento que manden 2 alarmas. Alarma número 1 con un sonido, porque cuando tiene sonido la gente se va a decir, va a darse cuenta que pasa algo. Y alarma número 2, que cuando alguien trate de hacer un movimiento brusco a uno de los equipos, le notifique a alguien dentro del mismo penal y pueda llegar con tiempo, entonces evitar que eso pase. Porque si nadie va, el chin a chin va a tratar de mover, quitar, y cuando viene a ver, ya prácticamente el equipo va a ser removido. Esos puntos son muy interesantes, porque no tenemos, si hacemos un piloto de 300 millones de pesos, si hacemos ese piloto, esa inversión, imagínate el proyecto general cuánto va a costar, y nosotros no tomamos esos puntos tan críticos en la lista de las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué predices tú que sería la consecuencia? Es decir, básicamente vamos a perder dinero, porque cuando vengamos a darle seguimiento dentro de 1 año, 2 años a ese proyecto, nos vamos a dar cuenta que los equipos o están dañados o están removidos, y prácticamente la intención con la que se puso al principio no va a ser la que existe en ese momento. Entonces, eso es algo muy, muy, muy relevante, que el querido amigo Guido Gómez Mazara, que está liderando este proyecto, lo tengo muy en cuenta, y que esos técnicos que estén haciendo ese diseño tomen en cuenta que ese nivel de señal no pase el objetivo indicado, porque entonces van a tener que hacer un rediseño, porque todos los vecinos que están cerca se van a quejar. Entonces, son puntos muy críticos, son puntos muy relevantes. Si queremos de verdad, existen países que han logrado esto, El Salvador, Brasil, creo que Uruguay también. Existen países que ya tienen esto y funciona de manera bien. La mayoría de cibercrimen, la mayoría de estafa vía la red, la mayoría salen de la cárcel. Sí. Es prácticamente, ellos tienen un trabajo internamente ahí
porque no tiene consecuencias. Si tú localizas un teléfono en una casa o en un sitio, esa persona va a ser juzgada y va a ir a la cárcel, pero si ya está en la cárcel, no va a tener ningún tipo de problema. Y yo creo, Astrid, que es un análisis que debe de tomar con mucho criterio para que esa gran inversión y para que ese objetivo, que es prácticamente desconectar a estos delincuentes de la calle. Entonces, si no se hace eso, ya sabemos la consecuencia del mismo. Bueno, gracias por estas recomendaciones, espero que lo tomen en cuenta y que podamos llegar a esa meta. Muchas gracias, Orlando, tú como siempre trayéndonos temas súper interesantes y de mucho valor para nosotros. Vamos a una breve pausa comercial, pero al regreso vengo con más.